Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Todos los días nosotros reflexionamos. Queridos niños, estamos muy cerca de la Navidad. Queridos niños, estamos muy cerca de la Navidad. Y ahí está entonces el nacimiento de Jesús que nos da tanta esperanza, queridos niños. Queridos niños, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? Jesús es la vida que nos da la esperanza. Muy bien, queridos niños, Jesús es la vida que nos da mucha esperanza, queridos niños. Esperanza viene de la palabra esperar. Es decir, que nosotros tenemos, queridos niños, una actitud de saber que Jesús está llegando, que Jesús está viniendo. Y en este tiempo de Navidad, con mayor razón, que Jesús va a nacer, le estamos esperando. Y por eso también la palabra en estos días que nosotros fuimos usando durante todas estas 4 semanas, se dice Adviento. ¿Cómo se dice, queridos niños? Adviento. Adviento quiere decir espera, justamente. Advenir es una palabra que está en latín. Por eso es que nosotros muchas veces no entendemos lo que significa el adviento, advenire, algo que está llegando. Y entonces por eso que esa es nuestra esperanza. Les vuelvo a preguntar, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? Jesús es la vida que nos da esperanza. Muy bien, Jesús es la vida que nos da esperanza. Y bueno, vamos a prepararnos ahora para aprender tantas cosas con Jesús, con estos compañeritos que hoy nos visitan. ¿Cómo te llamas, querido niño? ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas Mora, tengo 12 años y vivo en Lambaré. Muy bien, Lucas entonces, que viene a compartir con nosotros hoy y así aprendamos tantas cosas lindas con Jesús. Y vos, querida niña, ¿cómo te llamás? Hola padre, hola a todos. Mi nombre es Milagros Frizuela, tengo 12 años y soy de Lambaré. Muy bien, entonces Milagros, que también está aquí con nosotros, también Lucas. Y ustedes, queridos niños, del otro lado, para ver nuestro programa, pero sobre todo para compartir con nosotros todo lo que vamos aprendiendo juntos. Eso es lo lindo, queridos niños. Bueno, entonces, como siempre, en este lindo programa del día de hoy, les vuelvo a preguntar, ¿cuál es el tema del día de hoy? Jesús es la vida que nos da esperanza. Entonces, desde la palabra de Dios, desde la Biblia, nosotros ya sabemos que la Biblia tiene 73 libros. Niños, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 73. 73 libros, queridos niños, 27 en el Nuevo Testamento y 46 en el Antiguo Testamento. Y el conjunto de esta inspiración de Dios, de estos libros que fueron escritos ahí en la comunidad, inspirados por Dios, entonces nosotros sacamos algunos mensajes importantes para el día de hoy, para nuestro tema, en que Jesús se nos presenta como nuestra esperanza, a quien le estamos esperando que está por nacer en nuestro corazoncito. El verdadero pesebre, queridos niños, es el corazón. Bueno, vamos a escucharle ahí a nuestras amiguitas que siempre nos leen la palabra de Dios y nos animan y entusiasman para que aprendamos la palabra de Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las 2 barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo: «Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador». Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres».
Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así, queridos niños, le alabamos a Dios, le queremos a Dios, le queremos. Y sobre todo nosotros entendemos que a través de su palabra vamos aprendiendo tantas cosas lindas. Ahora vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. No se olviden, queridos niños, tengan ahí su bolígrafo, su cuadernito y sobre todo la Biblia para leer siempre y entender desde la palabra de Dios. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. El Antiguo Testamento. Jerusalén arde en llamas. Dios mío, ¿por qué nos abandonaste? Somos como ovejas que llevan al matadero. ¡Sigan andando! ¡Vamos! ¡Padre! ¡Padre!
El profeta anunció esto y no oímos. ¿Y dónde está el profeta ahora? ¿Dónde se encuentra? Jeremías está en Ramá, ya lo llevaron los caldeos. Y el Señor dijo: los hijos de Israel perdieron su fe, esta desapareció de sus bocas. Así que vendrán pueblos del norte, son crueles y no tendrán piedad. Ellos vendrán en caballos y sus voces resonarán como el mar. En Jerusalén las voces de regocijo y algarabía cesarán, porque la tierra quedará desolada. Serán conducidos hasta un país extraño, donde servirán a dioses extranjeros día y noche, y sus amos no los dejarán descansar. Este es el fin de una nación. Hemos destruido el orgullo de Israel. Jerusalén, la ciudad de David, arde en llamas. Y yo destruiré el resto. No dejaré piedra sobre piedra, como Nabucodonosor, el rey invencible, me lo ha ordenado. ¡Vengan aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Derribemos todo! ¡Apresúrense! ¡Tomen las cosas de valor! ¡Oye tú, ayúdame! ¡Vamos a saquear el templo! ¡Ayúdame! ¡Por aquí! ¡Por aquí, vamos! ¡Por aquí! ¡Ayúdenme! Oiga, pero destruyan todo. ¡Derriben todo! Oye tú, ayúdame. Carga esto. Lleva esto. ¡Oigan, por aquí! ¡Vamos a esta maldita ciudad! ¡Todo lo de valor! Aquí todo es de oro. Miren qué maravilla. Mira eso. ¿Eh? ¡Oh, el tesoro de Salomón es nuestro más preciado botín! Podemos incendiar todo lo que quede. Con este gran botín, Nabucodonosor será el más poderoso. Que Mardoqueo y los dioses lo protejan. Jeremías el profeta lo anticipó. Jehová se cansó de los pecados de su pueblo y lo entregó a sus enemigos. Parece como si te regocijaras viendo la caída de Israel. Este es el peor desastre. No, estoy llorando sobre Jerusalén que arde, y espero la misericordia de Jehová. Sé que muchos años pasarán, pero cuando Israel haya expiado su traición, sus pecados serán perdonados, y el pueblo que hoy camina en la oscuridad verá una gran luz. Pronto, todo arde en llamas. Oh, vamos, tenemos que salvarlas. Son las escrituras sagradas de las tradiciones de nuestro pueblo. Vamos, vamos. Pronto. Padre, no me dejes. Dios mío. Todo se está derrumbando. Vamos. Los papiros se están ardiendo. Queman. ¡Apresúrate! ¡Oh, mira! Está ardiendo, no quedará nada dentro de un rato.
¡Síganlos! Padre, no me dejes. Anda, vete, salva las sagradas escrituras en nombre de Jehová. Mi hora ha llegado. Padre. Jeremías, su profeta, lo expulsamos de aquí. El rey no lo quiere muerto. Ejecutaste las órdenes de tu rey sacrílego. Todos fueron deportados, la ciudad ha sido destruida. ¿Qué ocurrió con el templo? Ya no existe. ¡Oh, lo destruyeron! Lo que vaticinaste se ha cumplido, absolutamente todo. Pero ellos no te escucharon. El rey Nabucodonosor no quiere que mueras. Puedes ir a donde quieras, eres libre. ¡Fuera! ¿A dónde vas a ir, ah? Voy a buscar a mi pueblo, el pueblo de Jehová. ¿Acaso no me has escuchado? Ese pueblo ha sido destruido por el rey. También destruyó su templo y sus ciudades. Se nombró a un gobernador. Cuando los días del castigo hayan terminado, el pueblo de Jehová volverá a su templo reconstruido. Seguirán su periplo. Puedo verlo desde ahora mismo. Será el día en que tus huesos y los de tu rey los devoren los gusanos en 70 años, soldado. Eres solo un hombre viejo, profeta. Eres un hombre muy viejo. Tienes razón, señor. Es un hombre loco. No, no es un loco. Es un profeta de su Dios. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Todos los días. ¿Y cuál es el tema de hoy, queridos niños? Díganme. Jesús es la vida que nos da esperanza. Jesús es la vida que nos da esperanza. Muy bien, queridos niños, entonces vamos a seguir reflexionando y ver cuál es esta esperanza que nos trae hoy Jesús. Escuchamos a Milagros. ¿Qué nos dice este tema tan importante? Los discípulos de Jesús han intentado pescar toda la noche y no lo han logrado. Se sienten cansados y frustrados. Tienen la esperanza de encontrar el alimento para sus familiares. Su esperanza es un bien para ellos y para sus seres queridos. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que ellos trabajaron, dice, toda la noche, pero lastimosamente no han pescado nada. Queridos niños, no han pescado nada. Se dan cuenta que muchas veces hacemos tantas cosas buscando, queremos hacer, queremos luchar, pero no lo podemos conseguir, queridos niños. Pero sin embargo, el Señor, ¿verdad?, nos ayuda. El Señor verdaderamente nos da esa fuerza necesaria para que podamos conseguir, queridos niños. No hay que frustrarse. Estuvieron toda la noche, a pesar de que ellos no pudieron pescar nada. ¿Cómo sigue, querido Lucas, nuestra catequesis del día de hoy? Jesús está con ellos, conoce las esperanzas que tienen y sabe que los mueve el cariño. A pesar de que Pedro está desanimado, hace lo que Jesús le dice, porque tiene fe en él y pescan todo lo necesario para vivir. Muy bien, queridos niños, atención. No hay que perder las esperanzas, decíamos. Y justamente eso es lo que ellos tienen. No pescaron nada, están ellos desanimados ciertamente. No quiere decir que nosotros siempre estamos eufóricos y siempre estamos bien, queridos niños. Muchas veces estamos un poco bajoneados, queridos niños, porque procuramos algo y no lo conseguimos. Es como en el deporte, queridos niños, cuando jugamos y queremos meter el gol y no podemos, queridos niños, y después salimos perdiendo el partido. Pero lo importante es que luchamos, queridos niños. Y eso es lo que pasa aquí con los discípulos y también que puede pasar con nosotros. Pero eso no nos tiene que desanimar. Tenemos que seguir luchando. Vamos a seguir un poco más con nuestra catequesis. Milagros, ¿cómo continúa esta esperanza en el Señor? Si nuestras esperanzas buscan el bien para nosotros y para los demás, Jesús nos ayudará a realizarlas, porque, en definitiva, todo lo que deseamos con amor viene de Dios, que es amor. ¿Se dan cuenta, queridos niños? No desanimarse, hay que seguir luchando, hay que seguir esforzándose. En definitiva, dice, lo que nos da la fuerza es ese amor. Yo quiero conseguirlo, voy a luchar, tengo que ser un chico bueno, tengo que ser un chico 10, sobresaliente. ¿Pero por qué? Porque justamente Dios me dio tantas cosas lindas y yo puedo conseguirlo. Así es que, queridos niños, en esta catequesis el Señor nos está animando. Díganme, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? Jesús es la vida que nos da esperanza. ¿Se dan cuenta? Es la vida, es Jesús entonces el que nos ayuda a no desanimarnos. Él nos ayuda, nos pasa la mano y nos dice, ánimo, ánimo niños, tenemos que lograrlo. ¿Y cómo terminamos esta última partecita, queridos niños, en nuestra catequesis? Así, si deseamos la felicidad de nuestros padres o seres queridos, que a un amigo le vaya bien en los estudios, que un compañero de curso tenga lo necesario para vivir, etc., Jesús nos ayudará a realizar esas esperanzas. Muy bien, pero dice, nosotros tenemos que tenerlo. Jesús nos va a ayudar, pero somos nosotros quienes tenemos que quererlo. Si yo no quiero, si yo no me esfuerzo, si yo no le hago caso a mamita, si no le hago caso a papito, y claro, Jesús tampoco puede hacer ningún milagro en la vida de nosotros para que cambiemos si nosotros, queridos niños, no nos esforzamos. Él nos da la gracia, Él nos da la serenidad, Él nos da la paz y sobre todo mucha fuerza de voluntad, queridos niños, para poder conquistar el bien. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos un ratito a la pausa, pero no se vayan, tengan ahí su cuadernito, su lápiz, para que podamos responder después al Señor con las preguntitas que Él nos regala. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos siguiendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Qué lindo. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? Jesús es la vida que nos da esperanza. Muy bien, Jesús es la vida que nos da esperanza. Y ahora vamos a ver algunas preguntitas que tienen que ayudarnos, queridos niños, para aprender en nuestra catequesis. ¿Cuál es la primera preguntita que tenemos, querida Milagros? Lucas, ¿qué necesidad de los discípulos preocupa a Jesús? A Jesús le preocupa la frustración de no haber pescado nada. Muy bien, a Jesús le preocupa verdaderamente, queridos niños, de que ellos están frustrados de no haber pescado nada. Frustración total, queridos niños. Estuvieron trabajando toda la noche y no pudieron pescar nada. Segunda preguntita, ¿cuál es, queridos niños? Lucas, ¿qué objeción presenta Pedro ante la petición de Jesús? La objeción de Pedro es que han trabajado toda la noche y no han pescado nada. Eso es, queridos niños, se dan cuenta que han trabajado toda la noche y no han pescado nada verdaderamente. Y entonces, por eso, aquí están preocupados. Entonces hay una objeción de Pedro y le dice: Señor, nosotros trabajamos toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Cuál es la segunda preguntita que viene a continuación, queridos niños? Lucas, ¿por qué Pedro hace lo que el Señor le pide? Pedro hace lo que Jesús le pide porque él mismo se lo pide. Muy bien, es Jesús mismo entonces el que se le pide, ¿verdad? Y entonces, cuando escucha eso, Señor, ya que tú me lo pides, entonces yo voy a volver a probar. Voy a volver a tirar las redes, porque hemos trabajado toda la noche. Una objeción de Pedro, ¿verdad? Ante ese sufrimiento de haber trabajado tanto, haber luchado tanto y no consiguieron nada. ¿Cuál es la última preguntita, queridos niños, que tenemos para el día de hoy? Tengan todos ahí los cuadernitos y anotando. Lucas, ¿qué ocurre cuando los discípulos hacen la voluntad de Dios? Los discípulos sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Muy bien, tantos peces, queridos niños, que las redes ya casi se están rompiendo. Pero eso es cuando hacemos la voluntad de Dios. Queridos niños, eso es cuando, ¿qué cosa? Cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios. Muy bien, ¿se dan cuenta, queridos niños? Cuando hacemos la voluntad del Señor, sacamos, dice, tantos peces, y eso es lo que a nosotros nos ayuda verdaderamente a cumplir también la voluntad del Señor. Bueno, vamos a agradecer por el día de hoy nuestra catequesis, vamos a poner nuestras manos juntitas y le vamos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición de Jesús, que nos invita entonces a luchar y a vencer todo sufrimiento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.